Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Café Internacional, el programa que le da la vuelta al mundo en un cafecito. Voy a saludar a nuestro nuevo invitado del día de hoy, Tobías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas, Natalia? Muy bien, Encantado ¿vos? de estar acá, muy bien. Bienvenido. Voy a saludar también a todo el equipo técnico de Diario Conclusión, a Seba Moreno, a Sofi King, a Hernán Cabrera, quienes siempre están al pie del cañón en todo lo referente a edición, máquinas, micrófonos, para que el programa siempre salga de la mejor manera. En estos avisos parroquiales que parecen más o menos, voy a aprovechar a contar cuáles son nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Twitter como Radio Café FM, en Instagram como Café Internacional y en Facebook como Café Internacional CIEP, porque este es un programa del Centro de Estudios Interdisciplinarios, Económicos y Políticos. El día de hoy tenemos un programa espectacular. Primero que estás vos como invitado, un hombre en la mesa, que esto al ser un programa generalmente de mujeres es toda una novedad. Tenemos una entrevistada de lujo y vamos a cerrar con un on-demand un poco atípico acá a cargo de nuestra conductora estrella Vicky Musto. Vamos de lleno a lo que es el mix de noticias. ¿Qué nos trajiste para hoy, Tobías? ¿Qué tal a la audiencia en primer lugar? A los que están asincrónicamente escuchándonos en esta circunstancia. Conseguí un mix de noticias que me fueron interesando. Yo no soy especialista en política internacional, pero bajo ciertos criterios fui haciendo ciertos recortes. En primer lugar, bueno, la elección de la primera eurodiputada belga, que es Petra Sutter, como jefa de gabinete de este nuevo gobierno que se ha formado en Bélgica, después de 650 días sin poder conformar el gobierno. Es toda una novedad, es todo un avance aparte. Todo un avance, además es una diputada del Partido Verde, ¿sí? No es un detalle menor que sea del Partido Verde. No es un detalle menor. Se inscribe en una línea de personas trans que vienen avanzando a partir de los últimos años en Europa, sobre todo ciertas alcaldesas en Italia y en Francia. Así que en ese sentido, bienvenida sea la aparición de estos sectores que normalmente quedan sin voz y que están logrando acceder, a partir de muchos años de lucha, a espacios de dirigencia. Sí, yo particularmente pienso que es brillante la idea de que una persona puede ocupar un puesto o un cargo independientemente de la identidad sexual que tenga. Digamos, mismo el programa pasado estábamos discutiendo con Victoria respecto a la nueva candidata que había nombrado Trump para asumir a la Corte Suprema de Justicia, tras el fallecimiento de la jueza Ruth Ginsburg, que de todas maneras sigue siendo una mujer. Digamos, falleció una mujer y de todos modos nominó a una mujer para la Corte Suprema. Y me parece que, digamos, son paralelismos que es importante destacar, de decir, bueno, vamos avanzando, si bien falta un montón, es lo que hablábamos un poco antes de entrar al aire, si bien falta un montón, ya se están haciendo un montón de cosas también. Exactamente, van surgiendo efecto los años y la tradición de lucha de estos sectores. Bienvenidos sean a los sectores de poder. Por otro lado, eso mencionarlo un poco por arriba, que vale la pena mencionarlo. Por otro lado, este giro de política exterior que se viene dando del gobierno de Fernández con su canciller Felipe Solá, sobre todo a partir de la votación que se ha dado en el Consejo de Derechos Humanos, a partir del informe que ha dado Bachelet sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Sí. Es un giro polémico. Primer punto, digamos, definitivamente polémico, porque rompe con la tradición de los años anteriores de lo que ha sido el peronismo. No así podemos trazar una continuidad con el macrismo, ¿sí? Sobre todo tensa esta situación con sectores internos dentro del peronismo y con sectores por ahí que eran más izquierdistas, pero que apoyaban al gobierno de Fernández. Comienza a tensarse esa mesa.
Sí, son las grietas internas que se van mostrando también. Es difícil y es difícil saber qué deparará en un futuro. Yo lo había escuchado a Fernández en una nota que había dado para una emisora de radio y él en realidad decía que no es que se mostraba, no es que era un cambio o un giro de política, sino que él denunciaba la violación de derechos humanos en todos los países, independientemente quién sea, pero que de todas maneras, digamos, se mantenían contra de la intervención militar estadounidense o del bloqueo económico, sobre todo en cuestión de pandemia o en tiempos de pandemia, y que estaba de todos modos dispuesto a lograr una transición democrática en Venezuela. De todos modos, más allá de lo que haya dicho de puertas para afuera el presidente de Argentina, puertas para adentro sabemos que muchas veces las dinámicas son distintas. Definitivamente, además me parece que esto se enmarca dentro de lo que posiblemente deja verse un comienzo de la política exterior argentina verse inferida por los organismos internacionales, ¿no? El BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Sabemos que el día de ayer hubo una visita de Georgieva, que el 1 de octubre hubo una reunión de Solá con el embajador norteamericano, donde se prometieron mayores inversiones, mayor flujo comercial. Entonces eso es lo que se deja ver al menos. Un pueblo venezolano que uno puede estar a favor o en contra de ciertos matices de su gobierno, pero que nunca le ha soltado la mano al pueblo argentino y que en esta coyuntura de necesitar dólares, Argentina comienza a tener ciertos movimientos pendulares y hasta por ciertos momentos pareciese, en mi perspectiva, errantes. ¿Con qué seguimos? Como último tema, me parece un tema muy crucial para lo que es la geopolítica, mirando hacia adelante, ¿sí? Que es la encíclica tercera, que se llama Fratelli Tutti, del sábado 3, de nuestro Pancho. Un tema que no solemos tocar en el programa, quiero que lo sepas. No se lo tocaba. No sé, porque no se dio la posibilidad en realidad, no por otra cosa. Ahí va. En primer lugar me gustaría decir que yo no soy católico, pero es un tema que me llamó la atención fuerte esta semana, ya que, a partir de ciertas publicaciones en Twitter y en Facebook, fui notando que había ciertos matices políticos muy interesantes en el enunciado. Ya conocía de la encíclica anterior, del Laudato Si, exactamente, donde llama a un cuidado de la biosfera, del agua, de nuestra casa. Un tinte verde, podríamos decir. Un tinte absolutamente verde, y en ese sentido me parece que Francisco está intuyendo que hay cierto escenario estratégico que ha de liberarse en América Latina durante este transcurso de este siglo XXI. A partir del cuidado de los datos de esta casa común, el Fratelli Tutti viene a configurar ese nosotros que ha de evitar esa casa en común, ¿sí? Okay. En ese sentido, podemos decir que Francisco es claramente un líder, ¿sí? Que tiene una coherencia interna en su lógica de discurso muy fuerte que se viene desarrollando cada vez más fuerte. El texto comienza denunciando la colonización cultural, en primer punto, basada en ciertos puntos. Una conciencia histórica de los discursos, que normalmente los jóvenes son llamados a obedecer a discursos sin historia, de desarraigo, ¿sí? Por otro lado, sueños de integración que se rompen, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión, sí, el mejor ejemplo, con la crisis de refugiados que están viviendo hace años. El Brexit. La semana pasada, si no me equivoco, también una votación clave en Suiza con respecto al tema. También en Latinoamérica, la situación de la UNASUR, estos cambios de tintes de las formas de gobierno. Bueno, sí, disidencias políticas que se ven a nivel regional, como vos decís, en América Latina, donde hasta hace algunos años, si bien éramos una zona de paz, hoy en día ya se empiezan a ver estas fisuras y estas grietas internas que hacen completamente, no vamos a decir imposible, pero muy difícil lograr tener un frente unido. Completamente. Otro tema de la colonización cultural tiene que ver con la apertura al mundo. Dice que ahí ya empieza a darle ciertos tintes críticos frente al capital financiero internacional, que va a ser una constante en todo el texto, ¿sí? También continúa con criticar una visión de una humanidad desechable que se agudiza a partir del COVID, aquello que no es rentable, los ancianos, los niños, ciertos sectores que no logran ser
redituables para el capital y que terminan siendo desechables. Ahí nombra muy por arriba la desigualdad de las mujeres y ciertas situaciones que llegan al aborto. El aborto es nombrado una vez en el texto, solamente en esa situación, no más, ¿sí? Bueno, esta situación deriva en miedos y inseguridades que terminan generándose en dos territorios. Por un lado, la tecnología, generando grandes barreras, grandes murallas, como contrametáfora de los puentes que suele usar Pancho, ¿no? Teniendo un miedo y una exclusión a lo otro, ¿sí? Y, por otro lado, los nacionalismos cerrados, y eso va a ser un concepto que a mí me parece estructurante en su discurso, el nacionalismo abierto o inclusivo y el nacionalismo cerrado. ¿Sí? El capítulo 5 definitivamente es lo más interesante para nosotros porque ya el título es la mejor política. Es decir, Pancho se mete de lleno en los asuntos del César y no del pontífice. Es un papa que está con los pies en la tierra. Iglesia, gobierno, iglesia, poder político, la eterna disputa de jurisdicción, efectivamente. Completamente. Pero aquí lo que llama la atención es cierta crítica filosófica que hace, por un lado, al liberalismo y por otro lado, como cierto instrumento de gobierno, al populismo. Comienza por recuperar la palabra popular, pueblo, como fundante de la noción de democracia, y el pueblo no como una mera suma de individualidades, sino como ciertos elementos de megas tendencias que logran unir a las personas que lo componen, ¿sí? Como ciertas heterogeneidades en el conjunto que, unidos a ciertos preceptos metafísicos, logran convivir. Rescata eso, pero critica al populismo como forma de demagogia, como la inmediatez, es decir, ciertas prebendas que ciertos líderes otorgan a sus pueblos, a sus masas, para lograr votos, ¿sí? Más allá de eso, hay una crítica muy profunda a la filosofía del liberalismo como contracara, ¿sí? Como el liberalismo que se enfoca en el individuo en latín es indiviso, indivisible, es decir, en la concepción puramente de roles de las personas, sin sujeto. Sí, yo por lo poco que pude leer de la encíclica, digamos, me resultó muy interesante que no tiene pelos en la lengua, diríamos. O sea, literalmente dice, critica el neoliberalismo, o sea, pone nombre y apellido, a eso voy. Al capital financiero. Está de punta. Y si bien, como vos decís, no necesariamente tenemos que ser católicos para interesarnos en el tema ni nada por el estilo, sí, digamos, como personas que estudiamos la política, me parece que es un rol que le tenemos que asignar a lo que tiene. Es un rol que le tenemos que asignar a una persona que tiene este liderazgo mundial, querramos o no querramos, estemos de acuerdo o no, lo tiene, y lo que él produce desde su lugar como papa, claramente va a tener repercusiones políticas. Definitivamente. Además, lo que yo rescato es su postura. Bueno, lógicamente, él es latinoamericano, es argentino, está inscripto en una historia que él tiene de militancia, de formación filosófica. Sí, un pensar situado. Y eso está completamente reflejado. Y en eso también es lo que yo digo, que él está pensando en Latinoamérica y en estas encíclicas nos está comunicando a nosotros también, porque hay esta idea de un nacionalismo inclusivo contrario al cerrado, ¿no? Solamente un pueblo nuevo, dice Francisco, puede generar un nacionalismo abierto, contrario de aquellos europeos de principio del siglo pasado, ¿no? Como el alemán o el italiano. Solamente un pueblo nuevo, basado en la fusión del criollo, del aborigen, del africano, puede generar nacionalismos que abriguen al otro, justamente. Y ahí está esta idea de fraternidad, claro, esta idea de amor en la política, de generar puentes, que me parece que por ahí es lo que él nos está sugiriendo a nosotros, apostar a estos proyectos donde la emancipación pasa por tenderle la mano a la otra persona, al distinto, a no tener miedo. Vos, Tobías, que leíste la encíclica, recién me estabas diciendo que hay una sola vez en la que se nombra la palabra aborto. ¿Cuál considerás que tal vez es la mayor falencia de este texto? ¿O qué es lo que no nombra, o lo que oculta, o lo que... A ver... ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta, no? Y... yo no puedo, como yo digo, no soy católico, por lo tanto hay ciertas
cuestiones históricas de la misma historia de la Iglesia que no puedo dejar de soslayar. También me gustaría que haya más participaciones de mujeres, esa cosa en contraposición del primer punto que tocamos de la elección de Petra, ¿no? Sí, exacto. Me parece que son cosas que no están siendo mencionadas. Y que están en auge actualmente. Están en auge. Me parece que va por ahí. Sin embargo, sí rescato dos llamamientos políticos muy claros que hacen más allá de la filosofía, que por un primer lado es el rescate de los movimientos sociales y la caracterización de poetas sociales, ¿no? Y desde ese mismo lado, la crítica a ciertos pensadores que aparece con comillas de que no logran entenderlo. Y por el otro lado, el otro llamamiento es el de reformar las instituciones internacionales, sobre todo la ONU, que no pierda prestigio para poder llevar adelante las políticas de conciliación y cooperación, manifestadas, por ejemplo, como él, como líder, en la ayuda a los pueblos de la renegociación de las deudas, ¿no? Bárbaro. Bueno, Tobías, un mix tremendo, un mix aparte de un tema que no solemos tratar en el programa, como te decía. Así que, bueno, más que interesante para ponernos a reflexionar en donde, bueno, los actores políticos no solo provienen de los partidos, generalmente. Esto ha sido el mix del programa de hoy. Nosotros nos vamos a un corte muy chiquitito y ya volvemos con más Café Internacional. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Bueno, en un nuevo bloque de Café Internacional, estamos ahora desde la distancia superando COVID, superando todos los obstáculos que en esta querida Argentina y en este mundo tenemos hoy. Y tengo el gran placer de entrevistar en este programa a Carmela Moró. Carmela es secretaria del Interior de la Asociación del Personal Legislativo y además es asesora de la jefatura de gabinete de los ministros de la Nación. Así que bueno, estamos muy contentas de tenerla a ella hoy aquí en Café Internacional. ¿Cómo andás, Carmela? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de estar con ustedes. Bueno, en primer lugar me interesó muchísimo tu definición dentro del radicalismo popular. ¿Nos querés contar un poco cómo definís este radicalismo vos? Bueno, obviamente hay un radicalismo que en realidad es el radicalismo que le dio origen a nuestro movimiento popular, la Unión Cívica Radical, en principios de siglo, con Alem, con Irigoyen, con Alvear, que vino a plantear claramente la ruptura con las oligarquías, ¿no? Las causas de los desposeídos, los derechos de los trabajadores. De hecho, las primeras leyes feministas, muchos no saben, fueron sancionadas en la época del presidente Alvear, un presidente de origen radical. Y a lo largo de nuestra historia, claro, idas y venidas, quizás tuvimos algunas experiencias malas como fue también en la época de Frondizi, pero claramente nosotros éramos un partido que planteaba, ¿no?, una agenda de ampliación de derechos, una agenda de distribución del ingreso, una agenda latinoamericanista. Recordemos que Alfonsín junto con Sarney fueron los que dieron los primeros pasos para lo que después fue la creación del Mercosur. Y bueno, obviamente quienes transitamos esta última etapa de estos últimos años de la política argentina, en mi caso, yo me formé en la política, en el radicalismo y en el alfonsinismo, ¿no? La corriente de Renovación y Cambio, la corriente del Modesto, digamos, ¿no?, que eran corrientes claramente progresistas que te defendían este tipo de políticas. Recuerdo muchas de la época de Alfonsín que no tuvo la fortaleza nuestro gobierno para llevarlas adelante, muchas otras afortunadamente sí, y una que fue un hito histórico que fue juzgar a las juntas militares, armar la CONADEP,
armar el Nunca Más, que es el testimonio por el que después se pudo enjuiciar, no solo en esa época, las cúpulas y a los primeros mandos, sino después también a militares y también civiles. También hizo el banco de datos genéticos, que es lo que siempre permitió buscar y encontrar a los nietos y nietas recuperadas, porque además no eran imprescriptibles los delitos de sustracción de menores. Eso nunca estuvo en cuestión. Desde ese lugar es que madres y abuelas pudieron construir. También arma el equipo forense, que es hoy un equipo que todavía sigue siendo en el mundo un equipo que bueno, tiene un gran prestigio. Bueno, todas las en materia de educación, el plan de alfabetización, los derechos civiles y los derechos al divorcio, la patria potestad compartida, pero también algunas otras medidas que no pudo llevar adelante por ser minoría parlamentaria en el Congreso, que tenía que ver con la reforma sindical, con la democratización de los gremios, y una que para mí era la más importante y que lamentablemente no sucedió, pero que hoy se pone en debate y tenemos que ponerlo en debate, y además es una gran necesidad él cuando plantea el Seguro Nacional de Salud, que hoy lo que decimos es unificar el sistema de salud, como es en el caso de Londres. Eso sería que las obras sociales, el Estado, todo, sea un mismo sistema de salud, donde podés coordinar cuestiones estratégicas, como es el acceso efectivamente sanitario, porque finalmente fracasan todos los sistemas. Hoy vemos como en algunas áreas de la República Argentina tenemos las garantías de tener un sanatorio, un hospital, un centro de atención primaria cerca, y hay áreas de Argentina donde por cientos de kilómetros no tienen esta atención sanitaria. Carmela, en ese sentido me parece que fracasa todo el sistema. Claro, Sí. te pregunto, y en esta historia y en esta construcción del radicalismo popular, ¿qué rol jugó entonces el radicalismo dentro del PRO? Bueno, te quiero decir primero que creo que hay más radicales afuera del radicalismo que adentro del radicalismo. De hecho, en el Frente de Todos hay una cantidad de gobernadores, intendentes, legisladores que tienen origen radical y militantes también, por supuesto. Y que nosotros creemos que la facción quedó una facción de derecha y a veces oportunista, ni siquiera de derecha, ¿no? Sino que van donde lo lleva el viento. Dentro de Cambiemos. El radicalismo le aportó a Cambiemos territorialidad, porque claramente es un partido que tiene desarrollo en toda la Argentina, más o menos, por supuesto, creemos que cada vez menos, o por lo menos cada vez menos, una representación genuinamente radical. Y Cambiemos lo que le aportó al radicalismo es la oportunidad de acceder a ese radicalismo, de acceder a cargos de representación y tener una buena elección que les permita ocupar espacios de poder que de otra forma no lo hubieran hecho. Ahora bien, lo triste de todo esto es que uno en política tiene que saber para qué quiere ocupar estos espacios de poder. Claro. Claramente los espacios de poder bien entendidos son para poder cambiar las cosas en beneficio del pueblo argentino, y en algunos casos quizás lo toman como una oportunidad, ya sea de empleo, de negocio, porque también vimos cómo el gobierno de Cambiemos finalmente terminó defendiendo más que a la población, la distribución de la riqueza, el ingreso de los argentinos, el trabajo, terminó defendiendo una cantidad inmensa de negocios en detrimento del pueblo. Hoy salí a decir, y lo voy a empezar a militar porque me parece que es sumamente necesario, que es importante recuperar el manejo de las empresas de servicio. Estoy hablando de luz, de gas y de agua. ¿Por qué? Porque efectivamente en el gobierno de Cambiemos este desquicio que hubo con las tarifas, estos aumentos tarifarios, tuvieron mucho que ver con esto, con darle una rentabilidad a esas empresas y unas ganancias descomunales, y no tenían nada que ver ni con los servicios, ni con el acceso, el mejoramiento de estos servicios. Ahora bien, esa medida que tomaron, claramente lo que generó es que los individuos desde nuestros hogares tener que destinar más parte de nuestros ingresos a pagar esos servicios, y obviamente privarnos de
de otras necesidades y en algún caso privarnos de estos servicios, porque muchos directamente no podían pagar y se les cortó el servicio. Y en el caso productivo, laboral, y eso fue un detonador tremendo que hoy también, por eso yo le pido al gobierno nacional que contemple recuperar estas empresas de servicios públicos, porque no se va a poder reactivar el empleo, ni el comercio, ni las pymes, ni las cooperativas, si no adecuamos un cuadro tarifario que sea realista. En todas las recorridas que tengo la oportunidad de hacer por la provincia de Buenos Aires, por el país, cuando uno entra a un comercio, ve este tipo de situación, si es que todavía el comercio subsiste. Hemos visto almacenes que nos mostraban cómo apagaban primero la heladera donde vendían carne, donde vendían fiambres, y después apagaban la heladera donde tenían los helados para los chicos, porque tenían que ir achicando su negocio, porque todo lo que generara demanda energética terminaba siendo una factura impagable. Bueno, esto no puede suceder, y si nosotros realmente queremos apostar a la reactivación de las pequeñas y medianas empresas, que son las que más trabajo generan en la Argentina, no son las grandes industrias, los grandes empresarios, los que ni siquiera el campo, que obviamente también defendemos la actividad agrícola porque nos parece también importantísimo, inclusive tener nuevas políticas en este sector. Lo cierto es que son las pymes las que más trabajo generan. Ayer yo estuve en la casa de una compañera en Berazategui, y me mostraba todo lo que hacía antes del tarifazo, ¿no? Y la verdad que hacía empresa de catering con el marido, unas cosas divinas, y bueno, y me contaron que cuando les empezaron a llegar estas tarifas descomunales, obviamente los números no les cerraron y tuvieron que dejar su negocio. Bueno, hoy la compañera trataba de hacer muñecas, él con un horno de barro trataba de hacer pan. ¿Y qué quiero ejemplificar con esto? Desmitificar, ¿no? ¿Quiénes son los que verdaderamente son los trabajadores que nosotros tenemos que acompañar en la Argentina? Estas personas que frente a la adversidad constante buscan algún método para rebuscársela y vuelven a querer trabajar y vuelven a querer producir y prueban en otro rubro, entonces hay que desmitificar que la gente no quiere trabajar porque son vagos. Hay mucha gente, la mayoría de los argentinos y argentinas que quieren trabajar y que el Estado argentino le tiene que generar las condiciones para que lo puedan hacer. Y que además quiero decir que estas personas no trabajan después para ganar 100.000 pesos, 200.000 pesos, trabajan para ganar lo que necesitan para el mes, para comer, para cuestiones mínimas. También tenemos que generar las garantías de que las personas que trabajen tengan el sueldo que les corresponde para poder desarrollar su vida sin ninguna otra asistencia del Estado. Mientras esto no sea así, obviamente que vamos a preferir que el Estado asista a estas familias, asista a todas estas situaciones que hoy en pandemia se multiplicaron muchísimo por la imposibilidad de hacer determinados trabajos, pero que bueno, obviamente nosotros estamos en favor de que el Estado, o sea, gobierno, pero Estado, recursos de los argentinos, se reparta entre los argentinos y sean destinados para poder vivir la Argentina, ¿no? Tal cual. Carmela, te escucho hablando en plural, defendemos, apostamos. ¿Tiene que ver con tu propuesta o con la que vos sos referente del partido Igualar? ¿Me contás un poco qué es Igualar? Bueno, Igualar efectivamente es un nuevo partido político que viene a plantear una agenda federal, va a ser un partido político nacional, es hoy ya afortunadamente un partido político nacional que va a cumplir con todos los requisitos que requiere un partido, lo empezamos a inscribir, lo seguiremos inscribiendo en cada una de las provincias, pero que sobre todas las cosas tenga el espíritu que tiene que tener un partido político. Ahí hacemos una crítica generalizada. Creemos que los partidos preexistentes ya han perdido su razón de ser, han perdido su doctrina, han perdido, obviamente todos podemos interpretar, los radicales lo interpretamos a Alfonsín y esa etapa del radicalismo, los peronistas interpretan a Perón y esa etapa del peronismo,
también podemos interpretar las malas épocas, es decir, también interpretemos lo que fue el menemismo y el del arruismo, cómo estos grupos neoliberales gobernaron a través de nuestros partidos populares. Pero además hay que entender que hay nuevas generaciones que obviamente si se sintieron identificados con el gobierno de los Kirchner, también hay gente que empezó a militar gracias a Macri, pero porque sabía que era un gobierno que iba a ir en detrimento de sus derechos, mucha gente salió a militar, y las nuevas generaciones, que son cantidad de chicos, chicas, chiques, diversidades, que defienden sus cuerpos, que defienden la ecología, que defienden esta diversidad, que defienden sus derechos, y que no se van a hacer a la política, que eso es política y están profundamente politizados, aunque muchos de ellos no lo sepan, pero que claramente no se van a formar en partidos tradicionales. Nosotros creemos que es la hora de mirar hacia el futuro, de interpretar estas diversidades, por supuesto. ¿Qué es lo que nos une? Bueno, la defensa de un país soberano en lo económico y en lo político, la defensa de nuestros recursos naturales, la defensa de trabajar en la soberanía alimentaria, también tener una fuerte agenda feminista popular. Creemos que el feminismo tiene que empezar a mirar más a las mujeres, las diversidades que están afuera del sistema y dejar de mirarnos tanto entre nosotras y si somos una más, una menos en la foto. Somos mujeres que si tenemos espacios de poder son para trabajar por las mujeres que todavía están y las diversidades que están excluidas del sistema, no para generar más, ¿cómo decirlo?, privilegios entre un sector que ya somos privilegiadas por tener trabajo, por tener voz, por tener un espacio de gobierno. En eso yo propongo una agenda popular. Esta semana voy a lanzar un proyecto que vengo trabajando que tiene que ver con universalizar la asistencia a la menstruación, tanto en la salud privada como en la salud pública y en las obras sociales. Esto es una cuestión que sanitaria que sufrimos las mujeres, pero que claramente al no ser universal nunca se contempló, pero que genera desigualdades. Nosotras todos los meses tenemos que invertir parte de nuestros recursos en las toallitas, en los antiinflamatorios. Muchas obviamente no tienen estos recursos, entonces las chicas dejan de ir a la escuela porque esos días no tienen cómo contener su menstruación. Otros derivados que se dan obviamente de la cuestión menstrual, que es obviamente una cuestión biológica y claramente de salud, que también genera algunas distorsiones en nuestra salud. Y bueno, creo que además también en este proyecto vamos a poner solo métodos ecológicamente sustentables porque se generan recursos patógenos tremendos con los métodos tradicionales, porque afortunadamente cada vez hay más métodos. Yo este año descubrí las toallitas reutilizables que son buenísimas y que hasta hace un tiempo no existía. Bueno, quizás que en esta movida de los ecologistas y demás encontraron estas alternativas, igual que los pañales reutilizables. Y bueno, vamos a trabajar también en políticas que tengan que ver con la cosa directa, es decir, las mujeres no tienen por qué gastar más parte de su sueldo porque tienen esta cuestión que los hombres no, digamos, ¿no? Inevitable. Y además no puede ser que mujeres no, chicas, chiques, no puedan ir al colegio porque no tienen los recursos para atender, y también a veces por ponerse cosas para contener esa situación se terminan infectando porque no son aptas para la salud. Nosotros planteamos que tiene que ser un partido federal y con esto que planteamos que todas las políticas de gobierno tienen que tener una mirada federal, una mirada feminista y una mirada medioambiental. Pero además venimos a plantear la revalorización de la militancia. Creemos que tenemos que elevar los niveles de la política, de la dirigencia política, y que esto se hace con más política. Quiero decir que hay que empezar a buscar resortes democráticos para la participación civil. Nosotros queremos empoderar a nuestros conciudadanos y no le podemos decir, bueno, pero tu poder es hasta esta puerta, hasta acá no entras porque hay una élite. No, esto no es así. Los partidos políticos en las democracias son los garantes de que ese sistema funcione porque son los garantes de que haya una verdadera participación civil en la elaboración de propuestas, en la toma de decisiones, en las elecciones. Entonces,
y además estos partidos defienden ideas colectivas, ¿no? Claro. No defendemos una candidatura, no defendemos un referente, sino que somos un equipo a lo largo y ancho de todo el país que además se escucha, dialoga y entiende toda esta diversidad que tenemos en Argentina. Eso te quería preguntar, social. Carmela. ¿Cuáles son las proyecciones para Igualar para Santa Fe? En Santa Fe estamos, dentro de poco, van a empezar a aparecer, digamos, por alguna manera, a empezar a visibilizar el espacio. Estamos trabajando con compañeras y compañeros de distintos orígenes partidarios que tienen representación gremial, que tienen representación política y electoral. Por supuesto, obviamente, sigue siendo un espacio en construcción. Nuestro espacio siempre está abierto a seguir sumando gente para que se sienta parte de esto, porque además del desarrollo territorial que estamos haciendo en Santa Fe está Violeta Quirós, está Darío Quintanilla en Rosario, atrás de eso obviamente hay grupos diversos, también tenemos en muchos pueblos del interior, dentro de poco eso se va a empezar a visibilizar, porque la primera parte es la construcción política, después uno empieza con la parte más de comunicación, visibilizar, pero además como partido político tenemos área de género y diversidad, área de cultura, área de salud, de educación, de deporte, vamos a tener un centro de estudios, hay muchas formas de participar, muchos hacen laburo territorial, social, pero todos participen desde donde participen, somos parte de un colectivo, no es que nuestra militancia se limita a una expertise, somos todos actores políticos y todos tenemos que volcar esas experiencias teóricas, prácticas. Yo siempre me quedo más con la práctica porque a veces si no la teoría no funciona, pero todo eso lo vamos a volcar en un partido político nacional que venga a revalorizar lo que debe ser. No puede pasar en una democracia que no haya partidos políticos reales, con resorte de partidos políticos. Yo reconozco a los compañeros peronistas que también están en distintas organizaciones, pero que también entiendo que en el peronismo conviven los mismos que hicieron resistencia al macrismo y también los que le dieron todos los votos al macrismo para que llevaran todas las leyes adelante. Yo siempre digo, recordemos que no fue solamente un sector de la UCR, sino también un sector del peronismo. Hoy construimos el frente de todos que pudimos ampliar y estar todos juntos, y lo importante es mirar para adelante, y si miramos para atrás, rescatar las mejores políticas que tuvieron nuestras culturas, nuestros espacios, y condenar las que no, porque también tuvimos defectos como partidos en estos 100 años de historia, pero lo importante es saber asumir qué es lo que hicimos mal, saber lo que es lo que no queremos volver a repetir, no queremos volver a tener que ser responsables de la llegada de gobiernos neoliberales como fueron en los 90 con Menem y con De la Rúa, que muchos obviamente no sabíamos que ese iba a ser el rumbo y sin embargo quedamos atrapados ahí. Hoy evolucionamos hacia instancias superiores y creemos que hay que generar espacios políticos que vengan a saldar esta historia que necesita un presente y un futuro, ¿no? Carmela, una última pregunta para no robarte más tiempo. En una de las últimas entrevistas que vos diste, con relación a la oposición y a su militancia y a su trabajo político en el marco de esta pandemia, los catalogaste como que militan la muerte. ¿Qué significa esto? Esto lo digo con una enorme tristeza porque claramente con algunos de ellos he compartido parte de mi vida militante, ¿no? Pero lo que vimos no desde el comienzo de la pandemia, porque efectivamente al principio siempre el gobierno dialogó con la oposición, siempre la oposición estuvo invitada a dialogar con el gobierno, los bloques parlamentarios, los gobernadores, los intendentes, porque creíamos que frente a esta situación había que verticalizar la gestión para que efectivamente sea todo sumamente operativo.
Y al principio hubo una actitud de colaboración por parte de la oposición, porque además obviamente había una sensación de incertidumbre tremenda, pero ellos rápidamente, muchos de ellos, la mayoría de ellos y de ellas, pero finalmente son Cambiemos, más allá de los nombres propios. Entonces yo lo que digo es, por más que no sea tu nombre propio, si vos no salís a repudiar esta actitud de un compañero, digo, si un compañero mío va y dice tienen que marchar para reclamar, amontonarse, qué sé yo lo voy a juzgar, ¿no? O sea, independientemente que sea compañero mío, porque me parece que va por el rumbo equivocado y la crítica siempre es aceptable. Bueno, en Cambiemos no hay críticas, eso no sucede, digo, a pesar de las supuestas distintas visiones. Y lo que yo digo es, cada vez que promovieron que la gente salga a la calle, que se amontone, que lo haga además sin los requisitos necesarios, cada vez que promueven, bueno, movilizaciones como vimos en Santa Fe con el tema de Vicentín, donde el intendente de Avellaneda estuvo tocando, abrazando a la gente y unos días después manifestó que era coronavirus positivo. Por supuesto, contagió obviamente a otro núcleo que también seguramente alguien lo contagió a él. Digo, esto es lo que sucede. Ahora, lo que a mí me parece canallesco es que la mayoría de estos dirigentes que promueven esto, promueven la antivacuna, ¿viste? Empiezan a plantear si tal o cual vacuna realmente va a ser efectiva, o si tal o cual tratamiento realmente lo es, o si atrás de todo esto lo que no queremos es tener un gobierno autoritario y no tener democracia. Y lo más absurdo, yo siempre cuento el relatito del Congreso porque me parece lo más gráfico y hasta ridículo fue, empezaron diciendo que el Congreso estaba cerrado, el Congreso no estaba cerrado, estaba funcionario, doy fe, soy trabajadora también del Congreso, tuvimos que adecuar el funcionamiento del Congreso para que tanto los legisladores y los trabajadores lo hicieran de forma segura. Siempre estuvo abierto, ellos no venían, pero el Congreso estaba abierto y muchos de nuestros legisladores sí venían. Se empezó a usar estas cuestiones virtuales para reuniones de comisiones, con ministros, con funcionarios, a disposición siempre de estas comisiones, cosa que tampoco sucede normalmente, digamos. Para citar a un ministro lo tenés que citar, es un tema, bueno, tiene que ser de carácter especial, acá no, se hizo permanentemente. Después pedían las sesiones. Y bueno, obviamente ahí en ese momento Cristina le pide a la Corte un aval como para que avale las sesiones virtuales y la Corte le responde algo muy claro, que el poder parlamentario tenía el derecho a sesionar como considerara el poder, este poder. Y bueno, se implementaron las sesiones virtuales. Empezaron las sesiones virtuales, empezamos a sesionar cuestiones de pandemia y cuestiones que no están íntimamente relacionadas con la pandemia, pero que son cuestiones de gestión de gobierno, y ahí nos decían que no teníamos derecho a legislar sobre cuestiones que no estuvieran relacionadas con la pandemia. Y acá quiero decir algo, quien establece que legisla el Parlamento lo establece la Constitución, no lo establece ni la oposición, ni el oficialismo, ni un sector. Eso está establecido por Constitución. Y obviamente un gobierno tiene que seguir funcionando más allá o a pesar de la pandemia. Después de eso dijeron, bueno, si tales votaciones, si las hacemos, tienen que ser presenciales, sabiendo que ponen a muchos en una situación de riesgo y de riesgo sobre todo, tanto trabajadores como legisladores, porque además muchos de esos legisladores viven en provincias que si vos salís, cuando volvés a entrar, tenés que hacer 15 días de cuarentena. Recordemos que los vuelos no están autorizados, tampoco el transporte público, entonces ya el traslado. Entonces lo que nosotros decimos, la sesión virtual, que no cambia tu posición política, que no va a cambiar tu voto a hacerlo virtual o presencialmente, en realidad está garantizando que todos puedan participar, aún aquellos legisladores que se enfermaron de coronavirus. Claro. Y que estando enfermos de coronavirus, participaron de las sesiones de manera virtual. Sin duda, podemos hacer una entrevista, ¿cómo no vamos a poder sesionar en el Congreso? Hacemos una entrevista, no vamos a poder sesionar, me parece una tontería. Claro, y además eso se está usando en el mundo y en organismos internacionales, y también lo han hecho las Cortes Supremas. De hecho, bueno, ahora la Corte rechazó un pedido de la oposición para que no haya más,
que no haya sesiones virtuales sino presenciales, afortunadamente lo rechazó, pero digo, todo esto que sabemos que es un acting, porque lamentablemente además uno en estos niveles de la política sabe cuando ya se mezclan las cuestiones, y en realidad tiene que ver con un intento desestabilizador de la oposición hacia un gobierno, simplemente por ser de la oposición. Yo le pediría a la oposición que espere aunque sea unos meses para que podamos salir de esta situación gravísima que genera angustia en los hogares, que le estalló a muchos de sus gobernadores. Hoy las provincias más graves claramente además están gobernadas por gobernadores de Cambiemos, a pesar de que el gobierno nacional las asistió permanentemente con plata, con recursos y demás. Jujuy hoy es una de las provincias más comprometidas porque lamentablemente pese a esos recursos que se enviaron no preparó el sistema de salud, inclusive tenían uno de los hospitales públicos prácticamente vacíos, pero sí contrató la carpa de un hermano del gobernador para hacer centro de aislamiento, y cuando llegó el coronavirus no la podían usar porque no tenía calefacción. Y en el caso de Salta lo mismo, digamos, ¿no? Venía una cuestión negacionista del ingreso del virus, y hoy la gente se está yendo a comprar sus propios oxígenos, porque en los hospitales no hay espacio para la atención, o van y compran silloncitos para sentar la gente adentro del hospital y poder darle un medicamento. Claramente esa gente no va a llegar ni a un respirador, no va a llegar obviamente a la intubación si es necesaria, digo, y otras zonas de la Argentina, zonas de Río Negro, zonas de Neuquén. Al principio pasó también en el Chaco, que lo agarró medio de sorpresa porque, bueno, fue el primer, por una fiesta, otra fiesta, hubo una gran cantidad de contagios. Eso se pudo controlar con muchísima responsabilidad, con muchísima política de gestión, y hay provincias que, digo, en contraposición a estas, como Formosa, La Pampa, San Juan, San Luis, realmente son ejemplos. Yo te voy a decir algo que sé que suena antipático a veces a la población, pero además digo, los que más tuvimos tiempo de cuarentena y aislamiento obligatorio fue la zona del AMBA. En Jujuy estaban en fase 5. Digo, si le estalló el tema, y hasta hace unos días era la tercera provincia con más casos, siendo una de las provincias con menos población argentina. Digo, si te pasó eso, mínimo pasá 15, 20 días a fase 0 para neutralizar el virus y empezar a poder tener un control sobre eso. Digo, venían de meses sin ningún tipo de cuarentena ni aislamiento. Yo sé que es antipático para la gente, pero más antipático es morirte en tu casa sin ninguna asistencia. Más antipático es que se te muera la familia. Digo, a veces hay que tomar decisiones antipáticas, sin duda, pero bueno, entendiendo esto, es hacer política. Bueno, Carmela, no te quiero robar más tiempo, te agradezco mucho, y bueno, nosotros sabemos que tu camino recién comienza, así que estás comprometida con Café Internacional. Cómo no, un placer y muchísimas gracias por el espacio. Te agradezco. ¿Y alguna vez será presencial? Sí, sin duda. Bueno, nos vemos. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Volvemos con un nuevo bloque de Café Internacional y esta vez nos metemos de lleno a una entrevista con una invitada de lujo. Ella es Lucía Dammert, es socióloga, doctora en ciencia política por la Universidad de Leiden, es académica de la Universidad de Chile, directora de espacio público y ha dedicado su carrera a temas de seguridad, crimen y gobernabilidad en América Latina. La verdad que para los que estudiamos política y seguridad es un honor tenerla en el programa y esperamos que les guste mucho la entrevista, así que bueno, no se la pierdan. Bueno, muy buenas noches, Lucía. Muchas gracias por estar acá con nosotras en Café Internacional y bienvenida. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Gracias a ti por la invitación. No, por favor. Lucía, me gustaría empezar hablando, si te parece, un poco sobre el modelo de seguridad ciudadana, sobre todo en relación a lo sucedido en Colombia tras el asesinato de Javier Ordóñez y cómo la Mm. policía reprimió a los manifestantes. ¿Cómo pensás que impacta en este modelo de seguridad ciudadana lo ocurrido? Sí, a ver, lo primero es decir que en América Latina en general, ¿cierto? Desde el regreso de las democracias o el fin de las guerras civiles en Centroamérica, lo que tenemos son instituciones policiales que han sido reformadas muy levemente en esta vinculación, digamos, con uso excesivo de la fuerza, ¿cierto? Con hechos de corrupción y además con altos niveles de ineficiencia. Pero también, y eso parte con la vinculación con el tema de Argentina, ¿cierto? También son instituciones que no han sido muchas veces fortalecidas en términos de mejores salarios, mejor protección, mejores capacidades, en fin. Entonces, lo que uno tiene hoy día es una tormenta perfecta, porque por un lado tienes una ciudadanía mucho más contestataria, mucho más de salir a las calles y enfrentar a la policía, porque históricamente en América Latina ha habido movimiento social, ¿cierto? Pero ahora el movimiento social es distinto. Y por otro lado, tienes una policía que sigue, entre comillas, protegiendo a los poderosos, ¿cierto? Protegiendo, digamos, al establishment y viéndose como una policía corrupta o violenta. Y eso, obviamente, hace que pierda legitimidad y vinculación con la ciudadanía. Claro, y en esto justamente que vos decís de que se tiene una visión muy corrupta o de que siempre protegen a los poderosos, digo, ¿cómo recuperar la confianza en esta institución policial, que es la que se supone que te tiene que cuidar, pero al final del día es la que te termina lastimando, la que te termina reprimiendo? ¿Cómo hacemos Sí, para recuperarlo? sí, lo que pasa es que, a ver, las policías digamos, tradicionalmente, en la definición misma del Estado, la policía está hecha para proteger las leyes y en nuestros países las leyes las hacen no todos los ciudadanos, sino generalmente los más poderosos, ¿cierto? O la gente que tiene, digamos, un mayor nivel de poder político, económico, etcétera. Entonces, ¿qué se puede hacer con la policía? Bueno, se pueden hacer varias cosas. Primero y principal, convertirlas en un servicio público, no un servicio político, ¿no? Eso implica que el mundo político no trate de resolver problemas políticos con la policía. Claro, Entonces, la policía está para prevenir el delito, para investigar el delito, para controlar el delito. Pero cuando hay una manifestación social y el mundo político no quiere hacerse cargo de los problemas subyacentes de la marcha, por ejemplo, la solicitud de un cambio de modelo económico, la solicitud de un cambio de modelo educativo, etcétera, y lo que hace es definir a los protestantes como, entre comillas, criminales, bueno, la policía entonces se convierte como en el brazo que tiene que solucionar un problema que no es un problema efectivamente policial. Y es ahí donde el único recurso es un recurso, digamos, de violencia, porque no va a entrar a una discusión política con los manifestantes, ni mucho menos. ¿Cómo se puede cambiar eso además? También con mucho más transparencia, ¿no? Si tú miras lo que pasa en nuestros países, no sabemos mucho de las policías, hay poca investigación, hay muy pocos datos, no sabemos bien cómo se resuelven los problemas de violencia adentro, no sabemos cómo se resuelven los problemas de corrupción, hay mucha mitología, entonces la opacidad institucional no ayuda a fortalecer las capacidades. Y tercero, y es lo más importante, digamos, lo que los estudios muestran es que las policías para volver a ganar, en algunos casos nunca la han tenido, pero para volver a ganar el reconocimiento de la ciudadanía, lo que tienen que hacer es demostrar que son una institución justa, ¿no? Que no es para unos la ley y para los otros nada. Para unos, digamos, la letra corta y para otros la letra mayúscula. Entonces, una institución justa requiere también, evidentemente, una capacidad de ser, en algún caso, una representación de la sociedad. Yo creo que acá volviendo a lo que pasó en Argentina y lo que pasa en muchos países, las policías no son una representación de la sociedad. Las policías son generalmente gente que viene de sectores populares, donde hay muchos niveles de violencia, donde tienen niveles de protección más bajos. Entonces, claro, eso también hace que mucha de la gente en la sociedad no los reconozca como parte de, sino como un claro, grupo exclusivo o separado. claro. En todas estas medidas que vos decís que se pueden
o estos lineamientos que se pueden llegar a tomar, está siempre el anclaje político y de la decisión política de poder hacer estas cosas. Y me hace pensar que ustedes ya en Chile están cerca del plebiscito con respecto a la Constitución Nacional. Y me hace pensar cuáles son los puntos en materia de seguridad que vos crees que se pueden mejorar y sobre todo en relación a esta cuestión del anclaje político, si crees que se está dando lugar al debate necesario. Sí, acá en Chile en realidad no se está dando lugar porque efectivamente la ventana de oportunidad para la reforma policial fue el año pasado durante la conflictividad, donde desde Naciones Unidas hasta Human Rights Watch todos demostraron que había habido violación de derechos humanos, pero el COVID ha servido para un poco, entre comillas, cerrar esa ventana e instalar la percepción de que sin la policía, ¿quién nos va a cuidar? ¿No? Porque además, y esto es todo un tema distinto, es toda esta criminalización de la acción COVID, ¿no? Entonces, en el marco del plebiscito, la discusión sobre las policías se van a concentrar en el hecho que acá la dictadura dejó dentro de la Constitución la ley orgánica de la policía, de carabineros especialmente, con lo cual reformarla es imposible porque se requieren superquórums. Entonces creo que ahí va a haber un espacio, pero te diría que es uno de los temas que la ciudadanía menos reconoce como un tema importante en el cambio constitucional. Bien. Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Vos recién, Lucía, justo traías a colación la cuestión de la pandemia. Me interesaría saber tu opinión sobre cómo crees que va a ser el escenario post-pandemia a nivel securitario, tanto en América Latina o particularmente en Chile. Sí, a ver, lo que estamos viendo es el aumento de la violencia, ¿cierto? El aumento de ciertos hechos criminales también, incluso en el medio de la pandemia. Y toda la investigación lo que te demuestra es cuando hay crisis económica profunda, aumentan los delitos, ¿no? Y en Argentina, por ejemplo, hay varios estudios también sobre eso, entonces no es que aumenten sin parar, después paran, pero el problema es que cuando paran en una meseta superior a la que partieron. A la que estaba. Entonces, en ese sentido, yo creo que es de esperar unos 24, 36 meses muy difíciles en América Latina en términos de criminalidad, de aumento de hechos delictuales, en algunos casos bastante violentos, ¿cierto? Porque efectivamente hay, no sé, 30 millones de personas más o menos que van a caer en la pobreza o que van a estar en situaciones de mucha fragilidad, y eso va a retroalimentar un círculo vicioso que es el discurso político de que la culpa la tienen los migrantes, ¿cierto? Que la culpa la tienen, digamos, los pobres, que lo que hay que hacer es más castigo, más cárcel, más policía, que ya sabemos que no resuelve. De la región siempre. Así es, entonces vamos a entrar en un círculo vicioso, pero insólitamente en América Latina cuando ha bajado el delito, nadie sabe bien por qué ha bajado, pero en general tiene que ver también con mejores oportunidades económicas, entonces habría que esperar que una vez que se recupere la economía, que francamente no sé cuándo va a ser, esto, digamos, disminuya, pero los próximos meses van a ser meses muy difíciles en términos criminales. Sí, donde también sabemos que muchas veces, digamos, la tasa de delitos no siempre es correlativa con el sentimiento de inseguridad. Por más de que la tasa de delitos pueda bajar, sabemos que el temor de la gente, de la población, siempre sigue estando y es, digamos, se requieren de otras medidas para los cuales, para poder descender este temor. Así es. Así es, el temor es un problema social en sí mismo. El día de ayer estaba viendo tu cuenta de Twitter y vi que seguiste muy de cerca el debate presidencial de Estados Unidos y en relación a esto quería preguntar un poco tu opinión sobre si nos puedes compartir un poco a todos los que estamos acá y particularmente cómo ves, digamos, cuál sería el mejor escenario o el peor escenario para Latinoamérica después de las elecciones en Estados Unidos. Sí. Bueno, para el mundo entero el peor escenario es que gane Donald Trump, ¿no? Pero ahora como está con COVID y todo, no sé qué va a pasar con Estados Unidos. Efectivamente estamos casi como dentro de una serie de Netflix, pareciera, ¿no? Porque no solamente estamos encerrados, sino que cada día hay una novedad que cambia todo el tablero político con mucha fortaleza. Ahora, en América Latina nosotros dejamos de existir en la discusión norteamericana, salvo por Venezuela, que le conviene a Trump en términos como a muchos dirigentes de derecha, ¿cierto? Creo que si llegara a ganar Biden,
Recién veríamos cuál va a ser el cambio hacia América Latina cuando haya la primera cumbre de las Américas, que es el próximo año y que además sería en Estados Unidos. Pero tampoco hay que creer, digamos, no hay que ser ingenuos, ¿no? América Latina no está dentro de las preocupaciones principales de Estados Unidos y no va a estar porque ellos también tienen un problema económico muy serio que enfrentar. Solo estamos por la preocupación con China. Claro. ¿No? Solo estamos porque en la pelea China-Estados Unidos no puede quedarse sin su aliado hemisférico. Pero efectivamente también en ese ámbito, en la retracción que va a haber de Estados Unidos, vamos a ver, digamos, menos capacidades de préstamo, y por supuesto con lo que ha hecho Estados Unidos de poner a un norteamericano anti-Venezuela, anti-Cuba en el BID, probablemente vamos a ver también menos inversión para el desarrollo. Y una última pregunta, Lucía, no te quiero quitar más tiempo. En relación a esto que vos decís de que vamos a ver menos recursos financieros hacia la región, ¿cómo crees que este vacío de recursos va a ser llenado, tal vez en lo que vos en algunas entrevistas has nombrado o has hecho alusión al término mediático que se le atribuye como la narcobeneficencia? Digo, ¿crees que es una posibilidad, es una puerta de entrada para que el narcotráfico pueda, digamos, el negocio en general pueda ocupar este lugar? Sí, a ver, eso ya está pasando en muchos lugares en América Latina, ¿no? Que efectivamente el Estado o no está presente, o cuando está presente es para controlar y reprimir y no mucho más. Y los capitales, los que tienen hoy día capitales frescos son los mercados ilegales, que es el narcotráfico, pero también es la trata de personas, el tráfico de migrantes, ¿cierto? La minería ilegal. Y ellos van a tratar de consolidar sus territorios. Hay alguna evidencia, acaba de salir un estudio sobre Medellín, por ejemplo, que muestra que las pandillas tienen acciones distintas. Creo yo que van a tratar de consolidar su territorio en cada país de una forma distinta. Más me preocupa en realidad la penetración en los partidos políticos. Claro. ¿No? Porque finalmente tú puedes tener organizaciones criminales, lo pasó en Estados Unidos en la época de las grandes mafias, pasa en Japón, no sé, en diversos países, pero ya, y después cuando hay una renovada respuesta del Estado, muchas veces logras enfrentarlos. El problema es cuando efectivamente ellos lo que hacen es permean la política de abajo para arriba y de arriba para abajo, y de ahí uno no sabe nunca con quién está hablando, si con el jefe del cartel o con el político del día. Y eso no es algo ajeno, lo hemos visto en muchos países de Centroamérica con mucha preocupación, ¿no? Entonces, ahí hay que, no queda otra más que ponerle ojo, digamos, a los niveles de vigilancia social, a todo tipo de actividades. Bien. Bueno, Lucía, te agradezco muchísimo por haberte tomado el tiempo de tener esta entrevista, y cuando estés por Rosario algún día estás más que bienvenida, más que invitada al piso de Café Internacional. No, gracias, me encanta Rosario, así que nada, cuando quieran volvemos a hablar. Por supuesto. Chao. Hasta luego. Bueno, eso ha sido la entrevista con Lucía Dammert, esperamos que les haya gustado. Esto ha sido toda la programación de este jueves de Café Internacional. Agradecemos nuevamente a todo el equipo técnico de Diario Conclusión, a Seba Moreno, a Sophie King, a Hernán Cabrera. Agradecemos nuevamente a Toby por haber venido, espero que te hayas pasado bien y bienvenido cuando quieras volver, por supuesto. Por supuesto, a disposición. Agradecemos también a nuestra productora Victoria Thompson, a nuestra columnista Belu Carrúa y a nuestra conductora estrella Victoria Musto, que hoy nos acompañan desde casa. Nosotros por lo pronto nos vemos el sábado en el Tweet Week. Les recuerdo nuestras redes, nos pueden encontrar en Twitter como Radio Café FM, en Instagram como Café Internacional y en Facebook como Café Internacional CEIEP. Nos vemos la semana próxima. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar.